Dios les bendiga muchísimo en esta casi mediodía. Muchas gracias, hermano, por el culto de hoy. En realidad estamos los dos reemplazando la dirección y la predicación. Hoy teníamos una visita de uno de los pastores de nuestras congregaciones de Julio Dávila, el pastor Samuel García, pero ya en la semana está con licencia, estaba con rotavirus, así que espero que pronto le podamos tener. Ustedes saben cómo el Señor le usa, así que será de mucha bendición entre nosotros. Ya hace un par de domingos que no nos vemos, yo les he echado de menos, les he extrañado. Gracias por las oraciones de hace 2-3 semanas atrás. El aguijón de la carne de cada uno, ¿no es cierto? Seguramente no les gusta, a mí el mío no me gusta tampoco. Me carga, pero le he escrito a algunos que cuando tengo esas jaquecas fuertes es impresionante cómo puedo orar más, estar más reflexivo, pensar más, y es un tiempo con el Señor. Pero muchas gracias por todos los gestos de cariño expresados y obviamente las oraciones. Pienso también que estoy muy agradecido también por las oraciones de la semana pasada. No había ni un pastor en las congregaciones. Yo creo que estaban felices sin tenernos a nosotros. Estábamos en la parcela, estábamos disfrutando el compañerismo después de 2 años que no habíamos celebrado nuestros retiros anuales. Así que fue de muchísimo provecho. El compañerismo, veo aquí a Marcelo, ¿no es cierto? El compañerismo se pudo afianzar, la unidad, las doctrinas que nos hemos dedicado a estudiar para este tiempo, que deseamos después expresarla a ustedes, fue de mucha bendición, ¿no es cierto? Sí, y comimos rico también. Sí, así que muchas gracias por haber orado por nosotros. Pienso también, estoy tan recontento por lo que está sucediendo ahora a fines de este mes, abril, porque las actividades nuestras ya han empezado a funcionar en pleno. El viernes se inició el culto de los varones. En realidad no me ha llegado ninguna foto, no me llegó ninguna info, así que no sé cuántos hermanos habrán participado. Y ayer también comenzaba acá presencialmente los adolescentes nuestros. Había unas fotos por ahí que estaban pero brillositos. Estamos muy contentos por este trabajo entre los adolescentes, entre los varones. Pienso ya que hoy es el segundo domingo que nuestros niños pueden tener su propia clase. ¿No están contentos? Después de 2 años, tal vez niños que vimos de 4, ahora tienen 6, otros de 8, ahora tienen 10. No nos dimos cuenta. Así que muchas gracias a Dios que todavía podemos tener estos trabajos. No conocemos las leyes futuras, capaz que no podamos celebrar escuela dominical, pero mientras podamos hay que aprovechar al máximo este evangelismo tradicional que usamos, ¿no es cierto? Tal vez usar más poleras que diga que el Señor les ama, que el Señor me transformó, hasta cuando tengamos los permisos, ¿no es cierto? Y luego, de hecho, este año queremos conocer, aprender una nueva estrategia para evangelismo, así que yo espero que haya muchos de ustedes que quieran participar. Es más, este viernes próximo comienza, parece esto los avisos antes de la película y de los programas. El próximo viernes comienza una nueva diaconía, una nueva ayuda, y es que queremos celebrar talleres para padres, desde pequeños hasta la adolescencia. Queremos poder ayudar en parte a aquellos matrimonios que tal vez ya tienen hijos más grandes, ¿no es cierto? Poder ser de bendición y de ayuda para aquellos papás, y lo más bien pueden ser futuros papás, ¿no es cierto?, que puedan participar y que conozcan que la Biblia está llena de principios, consejos, que los podemos plasmar muy bien y ver crecer a nuestros hijos en el Señor. Dicho esto, entonces, pasamos a la palabra. Tito, capítulo 2, versículos 11, 12, 13, 14 y 15. Y aunque nos tocó reemplazar a Juan Pablo y a mí,
No nos pusimos de acuerdo en algunas cosas y creo que el Señor lo ha encaminado, porque el devocional, en realidad yo debería sentarme porque está todo dicho en el devocional de hoy. ¿Qué podemos hacer con la realidad nuestra nacional? Leamos, por favor, Tito, capítulo 2, versículo 11. Y si hay visita en nuestro medio que no tienen Biblia, bueno, podamos prestarla o en el celular, ¿no es cierto? Ustedes saben que tenemos nuestras Biblias y así todos poder leerla. Dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Ahí no dice el género masculino, ahí dice a todos los seres humanos, niños, jovencitas, jóvenes, hombres y mujeres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En esa frase no está hablando del Padre, está hablando de Jesús y le menciona como gran Dios y gran Salvador, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. El 15, esto habla, esto exhorta, esto reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Padre Celestial, gracias que tenemos acceso a tu palabra, que nos transforma, que nos anima, que nos consuela, que nos advierte, que nos muestra lo que está por venir. ¡Oh! Que es como una lupa microscópica en nuestro ser interior y abre nuestro corazón. Gracias que tenemos acceso a ella. Ha sido un tiempo precioso, Señor, estudiar estos versículos. Que tu gracia impere en esta mañana, en este mediodía. Que tu Espíritu Santo pueda estar hablando a los varones, a los adolescentes, próximamente a los padres, a los jóvenes, ahora a los niños en su propia clase. En el nombre de Jesús yo te pido ayuda. ¿Qué podemos hacer con las complicaciones de convivencia en nuestro país? Ya Juan Pablo lo mencionó y no hace falta recordarlo un par de veces en este culto, lo vemos en las noticias, o tal vez te ha tocado que una estación del metro se cierra, que no hay que irse por esa calle sino que por la otra. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Hoy necesitamos aceptar un llamado de Jesucristo, que se lo dijo a su primera generación y como que retumba suavemente, pero con autoridad, que también hoy nos toca a nosotros decidir si lo vamos a aceptar o lo vamos a seguir rechazando. Él dijo: bienaventurados, felices, gozosos, los pacificadores, los constructores de paz, los hacedores de paz. ¿Acaso aquello no es lo que necesita nuestra sociedad? Pero hermano Paul, bueno, yo me miro a mí mismo, pero Paulito, ¿qué puedes aportar para esta sociedad? Ustedes saben que se usa mucho el diálogo y no ocurre. Se usan las armas y como que también no funciona, ¿sí o no? Pero el Señor nos ha llamado a que tú y yo tomemos este lugar, hacedores de paz. Pero es que tal vez no tenemos influencia nacional, ni regional, ni comunal. Tal vez mi influencia es de la calle, me refiero a mi calle, el pasaje, la villa, el condominio, donde tú sea que vivas. O tal vez
la influencia más íntima, más directa, son tu familia, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de colegio. Pensar que esta semana uno de nuestros profesores, procurando contener la violencia en su colegio, le llegaban piedras, me dijo que le había llegado, ¿cómo se llama esto para apagar? Un extintor le llegó al lado de él, procurando contener la paz. Pienso en otro jovencito, en otro establecimiento que aquí en Santiago, que escapando, huyendo para no sufrir, ¿no es cierto?, la violencia, uno de sus compañeros, muerto de miedo, le dijo: tanto odio que hay, ¿qué vamos a hacer? Un chiquillo, no sé, de 18, 17 años, que le pregunta a un jovencito nuestro: tanto odio, ¿qué vamos a hacer? Sí, el Señor nos ha llamado a ser pacificadores. Vayan a saber si nuestras oraciones, la que elevamos hace un rato atrás, puede impactar nuestro país. Hay que creerlo, hay que buscarlo. No sabemos la voluntad de Dios. Tal vez la voluntad de Dios es darle un tiempo de margen a nuestro país. No lo sabemos, hay que seguir intentando. Pienso, y ya lo mencioné y se mencionó el devocional, ¿no es cierto? Las regiones, nuestras comunas, la zona sur, la zona norte, tal vez tu propia calle. Conozco un matrimonio que oraban para que los de la esquina, a 3, 4 casas, se fueran porque vendían drogas. Y así sucedió. No sabemos lo que Dios tiene planificado. Y mientras tengamos suspiro, podemos orar. Así que una de las primeras funciones para ser un pacificador es: ten misericordia. Y no solamente quedarnos en la oración, se mencionaba a Ucrania, a los pastores ucranienses. Y ahora estoy pensando en un pastor amigo que tenemos, que está en España, en la ciudad de Jerez, de la frontera. Varios de ustedes o de mi generación lo conocemos porque era un jovencito nuestro de la iglesia. Ahora es todo un caballero gordito y español. Oigan, desesperado con su iglesia, se fueron a buscar a ucranianos y ya están alojando en su templo a 11 refugiados ucranianos. Y me dijo que quería volver a buscar el Gerardo, ¿no es cierto? Sumamente asumiendo el ser pacificador. Lo otro que tenemos que hacer es poder sacarle el jugo a los versículos de Tito que leíamos. Ahí está la... De hecho lo siento. No, es mentira. Papel usado, muy usado. La inspiración, la fuente, aleluya, que nos va a ayudar a ser pacificadores. Orar y también accionar. Orar y accionar. Recuerden que Tito era amigo cercano de Pablo, del apóstol. Recuerden que el apóstol le tenía hasta como hijo mío, sí, un hijo espiritual. Así que seguramente lo vio crecer, lo vio madurar. Pablo le pidió: mira, anda a cuidar a todas las iglesias que están en esa isla del Mediterráneo. ¡Wow! A mí me habría encantado cuidar iglesias en el Mediterráneo, en Creta. ¿Habrá conocido Tito a otros parientes de Bernabé? Recuerden que Bernabé, el primer compañero de viaje de misiones de Pablo, era justamente de esta isla. ¿Y se habrán salvado más familiares de Bernabé? Me he estado preguntando en esta semana. Seguramente Tito conoció allí al tío, al primo. Tenía que cuidar esas iglesias. Estamos hablando, y aquí va a depender del libro histórico que usted agarre, desde el 60 al 64 después de Cristo. De todas maneras, antes de la destrucción de Jerusalén, ¿no es cierto?, y del templo. Para ser un pacificador hay que luchar
con lo que luchaba Tito siendo responsable en esas iglesias? ¿Cuáles eran las amenazas de las iglesias en el tiempo de Tito? Una laxitud moral enorme. Hay un error, miren, tengo que leerlo porque no me la puedo. Antinomianismo. Hay palabras para mí que son tremendamente trabalenguas. Mira, no se ríen, me conocen, trabalengua. Antinomianismo. Si lo digo rápido me va a salir cualquier cosa. Si lo anotó, búsquelo. Es una amenaza que en realidad parece que ha estado a través de todo el tiempo. Que como Jesús es tan amoroso, como Jesús perdonó todos los pecados, yo puedo hacer y deshacer. Lo que yo quiera hacer, si es pecado, en realidad le bajamos el perfil. Porque total, Jesús siempre me va a perdonar. Miren. En ese tiempo a Tito, por lo que uno lee, yo les invito, miren, son 3 capítulos solamente y sumamente corto. En 10 minutos se va a dar cuenta que al parecer la cultura de ese tiempo estaba permeando las iglesias en Creta. Está lo que hoy en día está muy de boga, la cultura narcisista. ¿Se acuerdan de esa leyenda griega, Narciso? La estuve repasando en la semana. Pues. Bello elfo, precioso, ¿no es cierto? La pobre, ¿cómo se llamaba ella? ¿Eco? Sufría porque no tenía el amor de su Narciso. Y hay una flor que se llama así. Bueno, en la casa no tenemos, capaz que alguien de ustedes tenga, porque ustedes saben lo que le pasó, po. Que era seguramente el hijo del dios del río, empezó a ver, ¿no es cierto?, el agua y el reflejo en el agua. ¿Y saben lo que le pasó? Para aquellos que no conocen esta leyenda, se enamoró de sí mismo. Si usted lee los 3 capítulos de Tito, se va a dar cuenta que las iglesias en Creta están igual que la sociedad de hoy en día. El más importante soy yo. Todo gira en torno a uno. No me importa lo que les pase a los otros, con tal que yo esté bien. Así que Tito la tenía muy difícil, pero fue Pablo que le dijo: oye Tito, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todo ser humano. ¿Se fijaron que no leí la primera palabra? No es que la haya saltado, lo hice a propósito. Durante todo el capítulo 1, hablando de la sociedad y lo que había escuchado Pablo de las iglesias en Creta, lo menciona allí, y menciona Tito, que los pastores tengan todos estos requisitos para ser realmente pacificadores. Léalo el primer capítulo. En el segundo capítulo, al comienzo, montón de consejos, ya no para los pastores, sino que para ustedes. Habla de los adultos, de las hermanas mayores, de las jovencitas recién casadas, de los jóvenes, todos aportando para ser pacificadores en la iglesia, en la casa y donde sea que nos toque vivir, ¿no es cierto?, el trabajo o los estudios. Toda una gama de requisitos que tal vez uno se pregunta: ¿y por qué los tengo que yo vivir? ¿Por qué tengo que yo asumir? Bueno, todavía no soy anciano. Bueno, puede ser que para algunos ya sea yo viejo, ¿no es cierto? El versículo 2, por ejemplo, del capítulo 2, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Habla de las hermanas mayores. El 3, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, etcétera, etcétera. Hasta habla de cómo se tienen que comportar los esclavos, que obedezcan a sus amos y que les obedezcan con ánimo. Pero ¿por qué nos pide cosas que tal vez no nos gustan?
Y es ahí entonces, frente a todos estos requisitos para ser buenos pacificadores, es que Pablo empieza con el versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos. La fuente de inspiración, la fuente que nos ayuda a cambiar nuestra actitud y no ser tan egoísta, tan egocéntrico, es reencontrarnos, reestudiar, volver a reflexionar la gracia de Dios. Todo depende cuán abierto estén tus ojos y tu corazón al conocimiento de la gracia de Dios. Es determinante. Por algo Él dice, porque yo les pido esto a los pastores, yo le pido esto a los jóvenes, yo le pido esto a las hermanas y a los hermanos, a las hermanas recién casadas, porque la gracia. Y si uno habla de la gracia de Dios, tiene que darse cuenta que la gracia de Dios tiene una historia larga. No lo merecíamos, no éramos dignos de nada. Y Dios creó todo esto que vemos. Y cuando vemos las fotos del universo, no lo merecíamos. No sé en qué historia usted estará pensando ahora en el Antiguo Testamento. ¿Será la de Moisés? ¿Será la de Adán y Eva cuando Dios se reconcilió con ellos, les puso vestiduras, ¿no es cierto? ¿Qué historia a usted le llama la atención del Antiguo Testamento? Se va a dar cuenta que siempre ha dependido de la misericordia de Dios. No sé para qué lo uso si este no tiene, si lo tengo acá. Todo ha sido por la gracia de Dios. Para que se quedara bien en claro, Moisés, antes de morir, él escribió: oigan, todo lo que hemos recibido de Dios, esas plagas que destruyeron, ¿no es cierto?, los egipcios, ¿se acuerdan? Ahí estuve yo presente, decía Moisés, ¿no es cierto? Que el mar se partió, que les daba pan gratis, que les daba carne, y una oportunidad comieron tanto que salió por las narices. Oigan, todo eso no es porque ustedes sean un pueblo especial, un pueblo que lo merece. Oigan, ustedes son rebeldes, ustedes se portan mal con el Señor. Oigan, Moisés tuvo que recordarles que todo lo que tenemos hoy en día, no hace falta irse tan atrás, es por pura misericordia. No vaya a pensar que esto es por el esfuerzo. ¿Y dónde dejé la billetera? Ya. Todo es por esfuerzo de uno. No. Todo es misericordia de Dios. Él puede decir: hoy tú vienes a mi presencia, Paul. Hoy yo quiero que vivas. Hoy yo quiero que tengas jaqueca. Todo viene de Él. Lo que comemos, no, porque si me esforcé cualquier cantidad, ¿no? Todo lo que comemos es por pura misericordia, por pura gracia. Y no seamos como este hombre Narciso, este jovencito, no. No depende de nosotros, sino que de su misericordia. Me confundo. Pero leíamos algo muy interesante. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Dice que se ha manifestado. A ver. Ok, y usted, Paul, me hablaba de la historia del Antiguo Testamento, habla de nuestras vidas, que Él ha sido tan misericordioso. Pero la palabra ahí, manifestado, es la máxima expresión de Dios. Dice que la gracia, y si usamos una palabra bien moderna para manifestado, se ha materializado. ¿De qué estoy hablando?
de la gracia de Dios más expresada que hemos podido tener, la venida de Jesús. Todo el tiempo Dios ha tenido misericordia. Todo el tiempo ha tenido una gracia. Pero Jesús es la máxima expresión de la gracia de Dios. Por tiempo no lo podemos buscar, pero lo puede leer ahí en el primer capítulo de Juan, capítulo 1. Que con la venida de Jesús, dice que Jesús estaba lleno de verdad y lleno de gracia. Dice que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Tanto así que menciona que Jesús es gracia sobre gracia. Dios no estaba obligado. Nosotros no lo merecíamos. Teníamos que morir por nuestros pecados, por no tomarle en cuenta. Pero tanta misericordia de Dios, tanta misericordia de Jesús y del Espíritu Santo, que toman la decisión de nacer entre nosotros. Eso nunca antes se había visto. De hecho, no hay ni una religión que hable de algo parecido. Todos los dioses distantes. Y tal vez Dios con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento también estaba un poco distante, pero llevando y mandando mucha misericordia. Pero ahora era Dios mismo en persona caminando entre el mundo judío de ese tiempo, entre sus amigos, entre los que lo odiaban. Era Dios mismo. Cuando le oían al Padre. Cuando le tocaban, era el Hijo de Dios. Era como tocar al Padre mismo. ¡Qué expresión de misericordia! Que si no te asemella, ¿quién será el próximo entonces en dejar la iglesia? En dejar lo que Él ha pagado por nosotros. No, tenemos que darnos cuenta de todo lo que Él ha hecho por nosotros. Así que repasa los evangelios donde habla de Jesús. Repasa las cartas de los diferentes apóstoles que escriben. Ustedes saben que si Jesús sufrió en este cuerpo, era para, en primer lugar, comprendernos, entendernos. ¿Saben lo que era tener hambre? ¿Cuántos acá han sufrido hambre y hambre con dolor? Jesús lo vivió. Sed. ¿Han tenido sed alguna vez? ¿Cuántos extranjeros hay acá? Jesús fue extranjero también. También tuvo que huir porque lo querían matar. ¡Qué terrible! Y todo aquello, ¿saben para qué? Porque ahora no está sufriente ni agonizante en la cruz, sino que Él ha resucitado y está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros noche y día. Y como vivió lo que tú has vivido, Padre, yo sé lo que sufrió. Yo sé lo que está viviendo. Es que eso mismo yo lo he vivido. ¿Te acuerdas esa mañana? ¿Te acuerdas esa noche? Tal vez hay alguien acá que tiene miedo a la muerte. Jesús tuvo miedo a su propia muerte. ¡Qué increíble! Pero al Señor se le dio un cuerpo. Y ahí está la máxima expresión de gracia de parte de Dios. A Jesús se le da un cuerpo para morir por nosotros. Tenemos que meditar en la profundidad de esa gracia. ¡Oh! Sí, y ustedes saben que sufrió. O si no, una vez en Cerro Navia, Francisco, llevé la película, se me fue, El Mártir. De la película de Jesús.
¿cómo se llamaba? ¿La Pasión de Cristo? Sí, esa la llevé con todas las abuelitas de allá. Y yo, jovencito, no me había dado cuenta que llevé la versión en inglés, así que menos iban a entender en ese tiempo. Miraban para cualquier parte. Pero, Pablo, ¿por qué nos trajo esta película? ¿Por qué nos trajo esta película? Se ve harta sangre. Dicen que esa película refleja bastante bien lo que Jesús tuvo que sufrir para llevar tu pecado y mi pecado. El inocente llevando nuestros pecados. El que no merecía morir, o Jesús merecía morir. No, el que merecía morir éramos nosotros. Que pueda quebrantar tu corazón y darnos cuenta de esa gracia. ¿Saben por qué? Porque la gracia tiene poder. ¿Lo sabían? Yo quedé loco esta semana. ¿Cuántas veces uno no ha leído Tito? Pero la palabra siempre es viva, siempre es un tesoro donde uno saca, no sé qué valdrá más ahora, ¿no es cierto? Parece que el peso chileno está por sobre el dólar. Ya se saca un peso chileno. Oigan, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¡Wow! Tremendo poder de salvación para nosotros. Y luego, ¿qué dice el 12? Enseñándonos ¿qué? Qué interesante. Pablo diciendo a los pastores, pórtense bien. A la iglesia, pórtense bien. ¿Y por qué? Porque la fuente es la gracia. Cuando pensamos en la gracia, cuando pensamos en el amor, cuando pensamos en la bondad, decimos, ok, oh, todo lo que has hecho por mí, aquí está mi vida. Y después Pablo dice que esa gracia nos enseña. Y los que tienen diccionario griego, castellano, se van a dar cuenta que dice que nos disciplina. Sí, la gracia nos amolda. Nos molda, nos disciplina, nos educa. Mientras tú vas descubriendo más y más la gracia de Dios te va educando para que puedas vivir la vida que a Dios le agrada, para que podamos ser esos pacificadores. Porque no me imagino que nosotros, queriendo ser pacificadores, nos venguemos nosotros mismos. Si me tiraron una piedra, aquí va la piedra de parte del Señor, ¡bam!, se la tiramos. No me imagino, ¿no es cierto? Pero ¿de dónde vamos a encontrar las fuerzas? En la gracia de Dios que me educa. Y en el versículo 12, cuando leíamos que nos educa, nos damos cuenta en lo primero, o en las dos primeras cosas que nos educa. Dice, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Cuando educa nuestra manera de pensar, porque eso hace la gracia de Dios, educa nuestra manera de pensar, educa nuestra mente, nuestra cabeza. La gracia nos enseña a aborrecer el pecado. ¿Lo sabía? Dios aborrece el pecado. Así que no puede haber, y lo dije al comienzo, una laxitud moral o un narcisismo. O esta palabrita, ya la buscaron en internet seguramente, antinomianismo. Mira, me salió hasta mal, y eso que la leí más lento. No, total, no me ha pasado nada. Total, este pecado no ha pasado. Dios aborrece el pecado. Por eso dice la palabra que el que hace pecado tiene que morir. Dice en Romanos 6:26, la paga del pecado es muerte. ¿Cómo la paga? Es que es una deuda. Nosotros teníamos una deuda con Dios impagable. Él inventó una parábola para poder entender esto. Había un siervo de un rey que le debía
y lo calculé, 160 millones de años de trabajo. Eso lo paga Elon Musk, Bill Gates, bueno, estos oligarcas rusos parece que también, ¿no es cierto?, con sus par de yates ya. Impagable. ¿Y qué hizo el rey? Te vas a la cárcel. No, le perdonó, porque sabía que era impagable esa deuda. Sale este hombre sin deuda, declarado inocente, porque eso hace la salvación en nuestras vidas. Nos reconcilia con Dios, nos declara justos, inocentes. Ahora podemos ser amigos, nuestro Padre y nosotros sus hijos. Pero salió este siervo y encontró a un amigo de él que le debía 3 meses de trabajo. Al rey, este hombre le debía 160 millones de años de trabajo, pero su amigo le debía 3 meses nomás de trabajo. Lo mandó a la cárcel. ¿Un pacificador? Para nada. ¿Un vengativo? Sí. No, tú pagas. El rey lo supo. Se puso muy triste. No, tú también vas a la cárcel. Si no has entendido la misericordia, si no has entendido la gracia, si no has entendido el amor que yo te he expresado a ti, y tú no lo puedes expresar a tu amigo, no, tú te vas a la cárcel. Dios aborrece el pecado. Y cuando leemos entonces que la gracia puede educar nuestra mente y puede educar nuestra manera de pensar, la gracia, cuando reflexionamos y la valoramos, empezamos a pensar como Dios, empezamos a aborrecer también el pecado. Sí. Leíamos también que no solamente nos educa para que nosotros renunciemos a la impiedad, dice a los deseos mundanos. Deseos mundanos acá es el yo, el egoísmo, donde todo gira en torno a mí. Sí, eso tan feo que nos separa de los demás. Cuando vamos a los pies de Cristo y reflexionamos en su gracia, también renunciamos a nosotros mismos. ¿Qué? Sí, la verdadera libertad, la verdadera paz se consigue cuando renunciamos a nosotros mismos y nos abnegamos frente al Padre. Ahí está la verdadera libertad. ¡Aleluya! Y funciona, diría aquí un amigo presente que está leyendo la Biblia y no me miró. Funciona, el Evangelio funciona. Después dice que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Muy interesante las 3 expresiones. Pablo está pensando en 3 círculos de influencia. Cuando habla de la sobriedad, se refiere a la relación con nosotros mismos. A eso se refiere. Sí, nos educa de tal manera la gracia que la relación conmigo mismo, con nuestro comportamiento prudente, tomar en cuenta a Dios. Sí, me preocupo de que yo esté bien con el Señor y bien con los demás. Cuando leemos acá de vivir piadosamente, se refiere al Señor. Sí, la piedad acá tiene que ver con nuestra relación con Dios. Humildemente tomarle en cuenta y obedecerle. Pero cuando en la palabra del medio leíamos para que vivamos en este siglo sobria y justa, la palabra justa no es que vivamos en forma justa. Él está pensando en la gente que nos rodea. Sí, la gracia produce y nos enseña no solamente a aborrecer el pecado, a esa impiedad y la desechamos, la renunciamos, sino que cuando vamos descubriendo más y más el amor de Dios, me sano, me amo como corresponde, ni muy orgulloso y ni muy pobrecito, gusano, no, sino que en lo que corresponde. Pero también cuando descubro la gracia de Dios, amo más al Padre, amo más a mi prójimo o prójima. La justicia se refiere a la honradez en todas nuestras relaciones con los demás.
¡Wow! ¿Qué más nos puede educar la gracia? Versículo 13. Ya, ok, nos enseña a renunciar, nos enseña a amar. La gracia nos enseña a odiar el pecado, a amar al otro. Y el 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Saben de lo que estamos leyendo ahí? De nuestro futuro. Porque puede ser, volviendo a la introducción, ¿no es cierto?, que oramos por paz por nuestra ciudad, que vamos a procurar, Señor, ayúdanos, pero puede ser que la maldad no se acabe, sino que se multiplique. Porque puede ser que estemos viviendo en los últimos tiempos. Y los últimos tiempos, antes de que se cumpla este versículo 13, es que la maldad se va a multiplicar. De tal manera que el amor se va a enfriar en muchos, dice. ¡Wow! ¿Sí o no que pasa eso? Vemos en la tele o en internet las noticias, y ya que un tanque medio destruido no llama la atención. Pero un tanque y un ruso al lado, eso sí que nos llama la atención. Y después nos invaden con tantas noticias que como que la maldad, como que nos vamos acostumbrando, y como que el amor... Ojo. Entonces, ¿qué más nos enseña la gracia? Educa nuestras aspiraciones. Eso hace la gracia. Educa y enseña las verdaderas prioridades. ¿Cuál es tu prioridad? ¿En qué te esfuerzas cada mañana? No me respondas, pregúntate a ti. Porque en lo que te esfuerzas en forma ya enorme, es que eso es lo que más vale para ti. Pablo le dice a Tito, oye, háblales a las iglesias que estén esperando al Señor. Cuando leemos ahí aguardando, ¿saben? Connota un entusiasmo. Esa palabra griega connota un tremendo entusiasmo. Aguardarlo con ganas. Aguardarlo con ganas. Miren lo que hace la gracia. Donde todo lo que tenemos, todo lo que somos, pierde valor. Eso le pasó a un tremendo hombre religioso, capísimo. No recuerdo en la universidad que estudió. Estoy hablando de Pablo. Sí sabemos, ¿no es cierto? En la escuela, a los pies de Gamaliel. Y dijo, todo esto para mí es basura con tal de conocerle a Él. Conocer al que dio su vida por nosotros. Pensar que allá se acaban las jaquecas, se acaba esto de la vejez, de las enfermedades. Es como que se pegan como lapa después de los 50.000 kilómetros. Empiezan a pegarse como lapa las enfermedades. Pero allá no vamos a tener ninguna. Pero el único que va a tener un par de cicatrices es nuestro Señor. Le veremos. Vamos a ver si es ahí o ahí. Le veremos sus cicatrices, la de los pies, la de su costado. Lo que hace. Dígame si no nos llena de alegría cuando sabemos que alguien o un pariente aceptó al Señor. Nos llena una tremenda alegría. Eso es una prioridad correcta. Eso es una valorización correcta. Versículo 14. ¿Quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras? Miren lo que hizo el Señor por nosotros en la cruz. Los lectores de ese tiempo, Tito había entendido inmediatamente esa palabra redimirnos, que para nosotros no sabemos lo que es y menos la usamos, ¿no es cierto? Pero estamos hablando del lenguaje de la esclavitud, donde en la Biblia encontramos las semillas de la emancipación de la esclavitud. Sí, a un esclavo se pagaba el precio para que quedara libre.
y a su vez se pagaba para que le sirviera al nuevo dueño. A ver, claro, les quiero recordar que Jesús, como dice acá, nos redimió, pagó la deuda impagable del pecado, pero nos compró para sí, nos compró para servirle. Mírenlo cómo nos educa la gracia. Después dice, redimirnos de toda iniquidad y purificar. Tiene que ver con el templo, con los sacerdotes de ese tiempo, ¿no es cierto? El tabernáculo o el templo de Salomón, que para servir, ¿no es cierto?, en las cosas del Señor tenía que purificarse, las cosas se tenían que purificar. Lo interesante con este versículo, que no menciona solamente que nos redimió o que nos purificó. Si leemos bien, nos vamos a dar cuenta que la gracia nos educa en una tercera realidad espiritual. Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. La gracia educa el propósito de nuestra vida. Cuando nos sumergimos en la piscina de la gracia, en la bondad del Señor, es increíble cómo ella también educa nuestros propósitos aquí en la vida. Y es esto lo que Él quiere, que seamos pacificadores, que seamos un pueblo de Él, la iglesia. Y dice, celoso de buenas obras. Esta es la segunda vez que Pablo usa en sus cartas la palabra celoso. No como pecado, porque sí, como pecado lo ocupa muchas veces, ¿no es cierto? Que no hay que tener celos, amargos, etcétera, etcétera. Pero en relación a lo que agrada a Dios, esta es la segunda vez. Aquí en realidad dice celote. ¡Oh! Sí, pues esos terroristas de antaño, de los judíos, que si lograban matar a un soldado romano, ¡wow!, llegaban, ¿no es cierto?, a su secta y, no sé, pues lo recibían con tortas, Coca-Cola, etcétera. ¡Ah! Un celote. Pablo ocupa, tenemos que ser celotes como esos terroristas. No, pues si tenemos que ser pacificadores. Pero ¿qué es lo que era un celote? Un partidario incondicional. Eso era un celote. Tenemos que tener ese celo. Un partidario incondicional. ¿De qué cosa? De buenas obras. La primera vez que lo ocupas en 1 Corintios 14, cuando habla de los dones del Espíritu, de la llenura de poder del Espíritu, que también seamos celotes para las cosas del Espíritu. ¡Qué perfecto! Ser celote en buscar la llenura de poder del Espíritu y ser celote en un buen testimonio. ¡Oh Señor! ¡Oh Señor! Miren, Pablo, es tan importante este tema de que la gracia realmente nos educa, que él lo vuelve a repetir en el capítulo 3, versículo 1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades. ¿Qué? Bueno, eso hace un pacificador. Que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen. ¿Se fijan cómo estaba en la iglesia en ese tiempo? Que no sean pendencieros. ¿Qué es lo que es ser pendenciero? Es ser peleador. No sean peleadores. Y la Biblia al día, ¿saben cómo lo tradujo? Sean hacedores de paz. Nada que ver con el original, pero encontraron que podría escribirse, más que no peleadores, hacedores de paz, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Tenemos pega, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de las concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Y aquí viene la segunda vez que Pablo habla de la gracia. Pero cuando se manifestó, cuando se materializó, cuando Jesús vino, la bondad de Dios, nuestro Salvador,
y su amor para con los hombres. Eso es gracia de Dios, es bondad y amor. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento y la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Les invito a ponerse de pie y vamos a orar. Puede ser que estén ya cansados, pronto nos vamos a ir a casa. Estamos procurando tener reuniones más cortas, yo creo que se han notado, pensando en los protocolos. Vamos a orar. ¿Qué vas a hacer con Jesús? ¿Qué vas a hacer con ese amor que Él te manifestó en la cruz? Algo tienes que hacer. Nadie puede quedar indiferente ante la bondad y amor y gracia de Dios. Sí, en realidad uno puede rechazarla y seguir viviendo esta vida a nuestra manera, pero también la podemos aceptar y permitir que esa tremenda bondad y gracia comience a educar mi vida. Padre Celestial, he procurado humildemente presentar tu palabra. Como deseo que en esta tarde, ya en este mediodía, tu gracia nos vuelva a enamorar. Si hay visitas, que tal vez es primera, segunda, un par de veces nomás que has podido escuchar del amor de Dios, que pueda enamorar nuestras mentes, que pueda enamorar nuestro amor, que pueda enamorar nuestras decisiones, que pueda enamorar todo lo que somos. ¡Aleluya! Dios, tú sabes de los hermanos que en esta hora quieren tomar su lugar dentro de la iglesia y ser un pacificador, alguien que pueda llevar esperanza, alguien que pueda llevar una palabra distinta, alguien que pueda llevar la contención necesaria. Dios, gracias, porque aquellos que están dispuestos no solamente les tomas en cuenta, sino que permite que sus ojos, su corazón se abra para que conozca más de tu gracia. Oh, que tu palabra pueda abrirse de una manera especial en esta semana, en esta tarde, y darnos cuenta la bondad y tu amor expresado a través de la historia y expresado en Cristo Jesús por amor a nuestra realidad de los pecados. No merecíamos nada. Bendice a tu iglesia en esta hora. No la merecemos. No somos un pueblo especial. Yo no soy nadie importante que pueda dar algo, pero por tu gracia sana los cuerpos que necesiten ser sanados. Que con tu gracia puedas renovar las fuerzas. Que con tu gracia puedas fortalecer a los jóvenes. Que con tu gracia puedas animar a los matrimonios para llenarse de tu gracia, para expresar amor y no egoísmo. Oh Dios, en tu gracia esperamos en esta hora. Se nos leía en el devocional que nuestro refugio eres tú, nuestra gracia eres tú.
Nuestra misericordia eres tú. Dios, permite por tu gracia que hoy también pueda haber reconciliación, que puedan salir por estas puertas con tu paz, que por tu gracia pueda haber también salvación, que podamos conocer historias, testimonios de que el último domingo de marzo Jesús ya no fue indiferente para mí, sino que me enamoré de Él. Amén, amén. Dios les bendiga ricamente. Pueden tomar sus asientos.